Bendiciones, hermanos, buenas noches, que Dios los bendiga. Desde acá, desde Maryland, estamos haciendo esta grabación, tratando y esperando en Dios que llegue totalmente a ustedes y que sea de utilidad. La vamos a hacer en un lapso corto para que sea aprovechable y ya ustedes posteriormente puedan hacer los comentarios que consideren necesarios. Esta enseñanza la dirigimos para los coros de la parroquia Jesús Resucitado, allá en la colonia 1 de Julio, en la ciudad de Guatemala. Y es un momento muy propicio en medio de las circunstancias que estamos viviendo, de las dudas y de todo lo que nos rodea. Nosotros tenemos que tener bien en claro que somos servidores antes que cualquier otra cosa. Yo no soy cantante antes de cualquier otra cosa, ni soy un músico antes de cualquier otra cosa. Yo soy un servidor comprometido con Dios. Y de ahí es mi punto de partida para hacer lo que debo hacer. Y esto es muy importante tenerlo claro porque todos funcionamos, trabajamos, accionamos en los diferentes coros, pero no debemos permitir que haya una equivocación en nuestra mente que nos haga ver, bueno, como yo soy miembro del ministerio de alabanza, del coro parroquial, pues ya no tengo ninguna otra atribución. Nosotros somos servidores antes de cualquier otra cosa, llamados. Ayer reflexionaba con un grupo de oración sobre las palabras de Jesús. El pastor entra por la puerta, porque por la ventana entra el que solo llega a robar. Entonces, nosotros debemos tener claro nuestro llamado, que hemos sido llamados por el Señor para este trabajo tan hermoso de la evangelización a través de la alabanza. Pero no queda allí. Debemos tener ciertas características y debemos tener ciertas herramientas que deben acompañarnos en todo momento de nuestra vida. La fe y la conversión. Es de lo que hoy vamos a hablar. La fe y la conversión. En realidad, cuando hablamos de la fe, la palabra fe, proviene de un latín que se pronuncia fides, que significa creer. La fe viene del Espíritu y se arraiga en nuestros corazones para que nosotros podamos creer en Él por sobre todas las cosas. Alrededor nuestro hay muchas circunstancias que nos desaniman, que nos desmotivan, que posiblemente amenacen con hacernos caer, pero la fe debe estar en nuestro corazón, porque la fe viene de Dios. La cuestión es en qué he puesto yo mi fe. La fe debe ser completamente ciega en el Señor y no en una persona y no en una institución. Yo tengo mi fe clara en Dios. Y eso es lo que nosotros debemos mantener en nuestro corazón como miembros de un coro, como miembros de un ministerio de alabanza, como solistas, como lo quieran ver, o como músicos, si usted se considera músico, sin olvidar que antes de todo eso es usted un servidor. Como la palabra de Dios, lo que necesitamos nosotros reflexionar, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11 y versículo 1, la palabra del Señor nos dice: la fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Palabra de Dios. Fíjese, la fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Esto es algo muy importante. La fe es garantía de lo que se espera. Esperamos en el Señor. Y quisiéramos ver en nuestra parroquia y nuestros ambientes santificados, pero hay tantas circunstancias, tantas realidades que definitivamente amenazan con que eso no se hace. Pero cuando la fe es clara en el Señor, cuando se mantiene esa creencia ciega por encima de cualquier otra circunstancia, las cosas suceden. En nuestra colonia, las situaciones son terribles. En nuestra colonia hay mucha inseguridad y muchos no van a la iglesia porque temen también contagiarse. Pero mi fe debe estar en el Señor. Es una garantía de lo que yo espero. ¿Qué es lo que tú esperas? ¿En quién esperas? Tu fe debe estar puesta en el Señor. Como miembro de un ministerio de alabanza tenemos momentos muy difíciles y a todos nos ha tocado vivir esa realidad.
Que hay un momento en que después de tener tanto éxito, entre comillas, de sentirnos que cantamos muy bien, de sentirnos muy apoyados, de sentir que vamos creciendo, de sentir que esto cada vez es mejor, de repente viene un tiempo difícil y de prueba en el que allí se manifiesta la fe. A veces nos ha sucedido, no sé a ustedes en el coro que presiden, pero a veces tenemos tanta gente que no sabemos dónde colocarla ya. Ya no alcanzan los micrófonos para tanta gente. Y hay otras oportunidades en las que hay 2 o 3 nada más. Los demás, unos trabajan, otros están enfermos, otros no pueden. Y sentimos que no vamos a poder seguir. Ahí es donde se necesita la fe. Es la garantía de lo que se espera. Y lo que yo espero es poderle servir al Señor como Él se lo merece. Yo no espero servirle con una voz maravillosa, con una interpretación de instrumentos, o con muchos instrumentos, con pocos instrumentos. Yo lo único que quiero es servirle a Él como a Él le agrada, que es con honestidad, que es verdaderamente con rectitud. Y la fe es parte de mi equipaje del alma, porque la fe me lleva a entender que aunque las situaciones se compliquen, que aunque a veces los momentos son muy difíciles, Él está con nosotros. Por eso es que antes de cada intervención en las misas ahora, nosotros debemos mantener la oración, porque en medio de la oración la fe se va acrecentando. Y eso es algo que nosotros debemos mantener en nuestro interior. La oración que nos impulse a la fe, porque un coro sin oración verdaderamente se convierten en autómatas. Sabemos un orden de algo que debemos hacer, pero en realidad no es algo que nos esté santificando, sino se convierte en un trabajo, en una actividad, pero no en algo que me santifique, porque el que me agrade, el que me guste, el que me llene, el que me haga sentir realizado, no precisamente significa que me esté santificando, porque todo va en el orden de quién es Él para mí y quién soy yo para Él. De San Francisco de Asís, cuando leemos, por ejemplo, ese lindo libro del pobre de Asís, del padre Ignacio Larrañaga, yo recuerdo mucho cuando leí ese libro, una de las cosas que me impresionó fueron las palabras de San Francisco al ver aquel crucifijo y comenzar a orar intensamente. Brotó de su corazón la gran expresión: ¿quién soy yo para ti? ¿Y quién eres tú para mí? Tú tan grande, yo tan pequeño. Es entender esa parte y tener la fe de saber que siempre está allí con nosotros. Por eso oramos, por eso nos reunimos. No solamente somos, como dirían otras personas alejadas de la iglesia, como un conjunto musical que se une para cantar, sentirse bien y sentirse realizado y sentirse famoso. Nos reunimos en torno a Él para cantarle a Él, para llegar al corazón de los hermanos y que los hermanos se acerquen a Él. Precisamente en Porta Fide, en el numeral 1, dice: la puerta de la fe, que introduce en la vida de comunión con Dios y permite la entrada en su iglesia, está siempre abierta para nosotros. Se cruza ese umbral cuando la palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma. Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida. Mire qué expresión tan hermosa. Está allí, está abierta, pero hace falta que la vivamos. La fe que me impulsa a mantenerme firme, a mantenerme en ese momento importante. Yo te creo, Señor. Todas las cosas a mi alrededor parecen a veces oscuras. Las situaciones se están complicando. A veces no hay quien cante, no me llega el guitarrista, no me llega el pianista, no me llegó la mejor voz. Todo eso solamente son elementos, porque lo importante verdaderamente es creerle a Él, que lo que hacemos es para agradarlo, para glorificarlo, para bendecirlo, para llenar nuestras vidas de su presencia y nada más. La fe entonces se constituye en algo muy importante para todos. Hay un momento en la vida del rey David en que él lo deja plasmado al hablar en los salmos y dirigirse diciendo: no seamos como en Meribá, porque en ese momento en Meribá el pueblo endureció su corazón. Dice: ablanden su corazón, no lo endurezcan, como aquel día en Masá y Meribá. Masá y Meribá quiere decir quejas, quiere decir rebeldía.
Y nosotros debemos mantenernos a la luz de la palabra. Por eso, precisamente, Porta Fide dice que la puerta de la fe que introduce en la vida de comunión con Dios y permite la entrada en su iglesia está siempre abierta para nosotros. Se cruza ese umbral cuando la palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma. Es la palabra. Nosotros vivimos en la palabra, de la palabra, y estamos buscando creer cada vez más en él. San Agustín dice, ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. O sea, una parte está en nosotros, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, pero ora como si todo dependiera de Dios, y así es. Y trabaja como si todo dependiera de ti. No te detengas, sigue creyendo. San Francisco de Asís dice, creer es reconocer, encontrar a alguien y amarlo. Santa Teresita del Niño de Jesús dice, la confianza y nada más que la confianza es la que debe conducirnos al amor de Dios. La fe. Hay que creer por sobre todas las cosas para que todas las situaciones vayan tomando su orden. La carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 12, dice, fijo los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual en lugar del gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignominia y está sentado a la diestra del trono de Dios. Palabra de Dios. Claro, esto también es sacrificio y a él se le ofreció una vida de gozo, pero él prefirió el sacrificio que el Padre le había encomendado. Y así vamos a vivir nosotros en nuestro sacrificio. Sacrificio es estar, ser puntual, creer que todo lo hacemos por Dios, no dejar que la apatía o que ahí sale, ahí se va. No, por fe yo creo que le sirvo a Dios, que soy un llamado, que no me metí por la ventana, sino que fui llamado y entré por la puerta para hacer el trabajo que Dios me ha encomendado, que el Señor me ha reservado, que me ha dado el privilegio de poder hacer. La carta a los Romanos en el capítulo 1, versículo 17 dice, la fe se vive en cada circunstancia de la vida y de esa manera es posible experimentar en cada momento la salvación de Jesús. Palabra de Dios. Vendrán momentos difíciles y no estoy hablando de que si llegó el pianista, que si llegó el tecladista, que si llegó el percusionista, que si llegó el que mejor canta. La vida. En la vida se viven momentos en los que se pone a prueba la fe. Enfermedades, pérdidas de seres amados, circunstancias verdaderamente amargas, y ahí la fe va a aflorar. Y ahí, como se decía, ahí sabremos de qué estamos hechos. Cuando encaremos las realidades de la vida con la fe y tengamos esa fe que nos acompañe en cada momento de nuestra existencia. Y para ello también hablamos de la conversión, porque es fe y conversión. ¿Pero qué es la conversión? Es un término con origen de latín conversio, que hace la diferencia en la acción y el efecto de convertir o convertirse, o hacer que una persona o una cosa se transforme en algo distinto de lo que era, por un acto de fe. La fe y la conversión van ligadas. Por eso ahora hay tantos retiros que se están realizando principalmente en el esquema juvenil. Y es porque se habla de una transformación total. Debemos transformarnos. Y a esto vamos precisamente. Como este no es un tema largo, la conversión. La conversión debe ser algo que nosotros debemos manifestar. La gente nos está viendo y eso es lo que tenemos que tener muy en la mente. La gente nos está viendo que estamos cantando, que cantamos precioso, que cantamos regular, que cantamos, que estamos ahí. Pero el gran error de un servidor es creer que solo lo es cuando está en la iglesia. Precisamente decía un canto que tantas veces lo hemos interpretado: la misa no termina aquí en la iglesia, ahora la empezamos a vivir. Recordarán ustedes, la misa no termina aquí en la iglesia, ahora la empezamos a vivir. Claro, porque en el momento que termina la misa, ahora vamos a vivir lo que hemos aprendido.
Y eso quiere decir una buena relación con Dios, pero que también se vea plasmada en nuestras actitudes con respecto a la sociedad. ¿Cómo lo conocen en su vecindario, hermano del coro? ¿Cómo lo conoce su familia, hermano del coro? ¿Cómo lo conocen sus vecinos, sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio? Si le invitan a cantar alabanzas o una misa en el centro donde usted trabaja, en donde usted estudia, ¿qué van a decir aquellos que lo conocen? ¡Wow! Ahora está cantando después de todo lo que habla, después de todo lo que dice, después del vocabulario. Allí es importante la conversión. Ahí es importante manifestar que no me da pena. ¿Por qué? Porque estoy haciendo todo lo posible por vivir de acuerdo a la palabra. Porque estoy tratando la manera de manifestar que el Señor cambió mi vida. Un cambio verdadero de conducta. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 385 dice: buscaba el origen del mal y no encontraba solución. San Agustín dice así: y su propia búsqueda dolorosa solo encontrará salida en su conversión al Dios vivo. Es que debemos convertirnos al Señor, ser ejemplares en nuestra conducta, ser ejemplares en nuestra vida. Yo no acostumbro a decir nombres en este tipo de cosas, pero hace algún tiempo, por equivocación, por error, alguien me incluyó en un chat. Ahora que estamos en este tiempo de la tecnología, por error, no sé, me incluyeron en un chat. Persona de iglesia, persona de años que le conozco de estar en la iglesia, y por error me metieron en ese chat y pues todos los días entraban mensajes. Al principio, hola, ¿cómo están? No cabe duda que era un grupo de amigos, no sé de dónde, pero conforme fueron pasando los días, cada vez se recibían unos chats y unas conversaciones, perdón la expresión, tan sucias, tan asquerosas, que yo me salí inmediatamente, porque dije, yo no tengo nada que hacer en este chat, con gente tan vulgar, con gente sin principios, y creer que esa persona estaba dentro de ese grupo me hizo pensar tantas cosas. ¿Cómo se puede estar allí y luego hablar de Dios o querer servir a Dios? Si tenemos un legado, tenemos que tener mucho cuidado. El Salmo 119 dice: pues la palabra de Dios nos interpela y nos ilumina en nuestro camino. Es que la palabra de Dios debe interpelarnos, debe iluminarnos para reconocer nuestras faltas, porque ninguno de nosotros es perfecto. Tenemos muchos errores, muchas deficiencias, muchas faltas, pero ahora llegó el momento de reconocerlo. Porque así como caemos, porque somos seres humanos, debemos tener también la resolución, la entereza de reconocer que no nos comportamos a la altura de lo que Dios quiere en nuestra vida. Debemos ser buenas mujeres, buenos hombres, buenos hijos, buenos esposos, buenas esposas, buenos hermanos, vivir en una conducta irreprochable. Ese es el fruto de la conversión, de lo que está haciendo. De nada sirve cantar precioso y estar allí si después en la casa somos todo lo contrario, somos oscuridad. Debemos ser luz en todos los lugares, luchar por ser mejores. Por lo menos en el movimiento al que yo pertenezco nos decían siempre: saluden a la gente aunque no le respondan. Pero a veces nosotros, hermano, aún siendo del coro, pasamos de largo e ignoramos a las personas. También la conversión se refleja en eso, en que he logrado cambiar, en que he logrado superar, en que ya no soy berrinchudo, caprichoso, contestón, abusivo, grosero, aprovechado. No, la conversión también se refleja en esta situación. Y para que podamos seguir por años, por el tiempo que Dios quiera, pero haciéndolo como debe ser, pero haciéndolo correctamente, tenemos que tener una vida de fe y de conversión. Termino acá. Los hijos de Adán, al pasar por este mundo, llegaron a un momento tremendo en el cual uno de ellos mató al otro. Y la palabra de Dios, cuando se dirige a aquel que había matado a su hermano, fue únicamente: ¿dónde está tu hermano? Y esa pregunta hasta el día de hoy resuena en nosotros. ¿Dónde están tus hermanos que por tu conducta se fueron?
que por tu manera inconversa de actuar se fueron, que por tu falta de fe perdieron la confianza. ¿Dónde está tu hermano? Es una gran pregunta. Apreciados hermanos, que Dios los bendiga y que podamos todos juntos cambiar y ser diferentes para que Dios se manifieste cada día más en nuestras vidas. Que Dios los bendiga, ánimo y adelante.